Aquí estamos entonces. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí Y vemos a Juanito. a Juanito Laguna, sí. ¿Y ahí se vio cómo se corrió? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, empezamos nuestra última clase, ¿no? Desde los modelos de análisis, pasamos por producción pública, hicimos análisis estratégico, nos quedamos bastante ahí. Y, y la vez pasada trabajamos sobre el tema del análisis operacional. Hoy nos quedaría, bastante prolijitos hemos estado, hoy nos quedaría el análisis del actor y llegamos. Así que vamos a ver si podemos ver un poquito lo que habíamos dejado pendiente la vez pasada, que era la dimensión política de las operaciones, y vamos a ver si llegamos un poquito a ver lo del análisis del actor. A ver si logramos terminar por una vez, Horacio, ¿no? Todo el programa. Pero bueno, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el análisis operacional es el análisis de la actividad política misma y que eso tenía como dos costados, ¿no? Un costado que era más de gestión, que habíamos visto ahí algunas de las herramientas que andan dando vuelta y la capacidad que tiene el modelo de la cadena de valor público para ordenar en dónde se ubican ahí. Pero bueno, ahí hay una batería de instrumentos de política, de herramientas eh, para trabajar las distintas dimensiones de la gestión de la política. Y decíamos, poníamos el ejemplo de San Martín, ¿no? Uno puede tener todas las ideas políticas que tiene, toda la estrategia política, pero si no sabe organizar y conducir bien el ejército, no llega a liberar al virreinato del Río de la Plata de los españoles. Yeah. Así que bueno, pero también decíamos que el terreno del análisis operacional no es solo un terreno técnico y de gestión, sino que es el lugar por excelencia de la política entendida como actividad, como lo que hacen los políticos, además de analizar la situación, además de diseñar productos y rediseñarlos y de modificarlos, lo que hace, y además de gestionar las operaciones, lo que hace es lo que comúnmente conocemos como se hace política, pero que nunca entra en las materias de políticas públicas. Voy a tratar de mostrar por qué, a ver si está. Pero bueno, yo quería presentarles para meternos acá en otro esquema de mis griegos, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto lo de los tres tiempos y los tres dioses de Kairos. Bueno, acá vamos a decir otra cosa parecida, de que la actividad política tiene tres dimensiones que los griegos le llamaban a una, la de los poetas, la de la poietés. Porque los griegos utilizaban el término poeta no para mentar o para referirse a los que escribían poesía, sino poeta o poiesis significa hacer cosas, ¿no? Darle forma a las cosas que están desorganizadas, organizarlas, etc. Un poeta para ellos sería un escultor, por ejemplo, o un herrero, o un ebanista, digamos. Todos los que hacen cosas, los que gestionan el curso de las cosas con una técnica específica, ¿no? Con una herramienta, ellos le llamaban poietés. Entonces yo reservo un poco poéticamente, en el otro sentido, el término poietés para referirme a la habilidad, la virtud que tienen que tener los políticos cuando gestionan, cuando hacen lo que contamos la vez pasada, ¿no? Poietés es el que hace cosas, ¿no? El que gestiona las políticas, el que asigna el presupuesto, el que hace el seguimiento, el que programa, etc., ¿no? Tenían otro término, decían, no solo organiza el ejército y lo gestiona, sino que también está el estratega, la dimensión estratégica de la política, no solo la dimensión poética, sino la estratégica de la política, ¿no? La dimensión estratégica de la política, en el sentido que acá se usa estrategia, que no es el mismo que el que usamos antes, que era más ver qué tipo de apuestas estratégicas se hacen en una situación, acá le vamos a llamar estrategia es un término confuso, o le vamos a llamar dimensión estratégica de la política,
a ese arte de lidiar con los otros. O sea, siempre que estamos haciendo política, tenemos que habernos con los otros, ¿no? Que los otros se enojan, nos apoyan, se mantienen diferentes, y hacer política es hacer que me atacan, ¿no? Hacer política es lidiar con eso, tratar de modificar las conductas, no de la población a la que estoy acá hablando, sino de los otros que toman posición frente a lo que yo hago, ¿no? Entonces le vamos a llamar a eso dimensión estratégica de la política, ¿no? Y la tercera dimensión, estratega significa conductor del ejército, ¿no? En griego, por eso el conductor del ejército está lidiando con los generales y los soldados del otro ejército para tratar de que no lo derroten, o para derrotarlo si es posible, y también con la gente propia. Bueno, el hegemón es como el líder el que arma, el que gobierna no solo a los suyos, sino a los otros, digamos, ¿no? Que empieza, lo vamos a tomar acá como la dimensión de constitución del actor, ¿no? El hegemón no es solo aquel que lidia con los otros y trata de que no lo derroten, sino que también es el que construye fuerza política, consiguiendo la adhesión de muchos otros grupos incluso del apoyo de la población, ¿no? Los griegos tenían varios generales que en cada uno de sus ciudades, de sus distritos, pero elegían a uno que era el que tenía que coordinarlos a todos y llevarlos adelante. Y ese no tenía poder de mando, sino sobre todo el poder de liderazgo, de hacer que lo sigan y que lo obedezcan, sobre todo cuando tenían tareas militares muy complejas, ¿no? Entonces, estas tres son las dimensiones de la política. Vamos a ver, la primera, la dimensión poética, es la de las herramientas de gestión. La otra, la dimensión estratégica, es la que vamos a ver ahora, o sea, cómo hacemos que lo que queremos hacer sea viable en un escenario de recursos compartidos, donde otros quieren otras cosas y manejan sus propios recursos, ¿no? Le vamos a llamar a eso la dimensión estratégica. Y le vamos a llamar hegemónica a la dimensión de constitución de un actor, ¿no? de un príncipe moderno, como diría Gramsci, de aquel que constituye un actor potente con capacidad de incidir en muchos ámbitos de la vida social, ¿no? Gramsci hablaba de eso como el partido, la fuerza política que tenía eso. Como vimos, incluso como se veía en el trabajo que estuve leyendo, el de las inmunizaciones, ¿no? El propio programa no alcanza para combatir en este caso la prevalencia de esta enfermedad. Necesita otros programas de apoyo, ¿no? Para poder, eso es ya empezar a construir hegemonía, en chiquito, ¿no? Cuando uno necesita hacer un actor más grande para poder incidir en la realidad de manera más impactante. Entonces vimos la dimensión poética la vez pasada, vamos a ver algo de las otras dos dimensiones, no sé si llegaremos, pero sobre todo vamos a ver algo de la dimensión estratégica, que tiene que ver con el análisis de viabilidad y con la construcción de la viabilidad. A eso nos vamos a dedicar hoy. Análisis de viabilidad. ¿Por qué necesitamos hacer análisis de viabilidad? Les hago esa pregunta. ¿Por qué necesitamos, o han hecho alguna vez ustedes análisis de viabilidad en su práctica cotidiana, en su trabajo o en alguna tarea que hayan hecho? ¿Han hecho análisis de viabilidad o algo que suene algo parecido a análisis de viabilidad? Perdón, pero para no gastar recursos en vano. Lo hace para no gastar recursos en vano. Para eso has hecho. Cualquier tipo de recurso. Como yo hice, pero no es análisis de viabilidad. En realidad se llama análisis de alternativas, pero en marco lógico, y para mí que debe ser re distinto. Porque como que pondera variables y nada, y elige como cuál es la mejor alternativa. Bien. ¿Te acordás de algún caso? Sí. Ah, dale, Raúl. No, dale. Contá, Rocío, ¿qué caso? ¿En qué caso? No, era un proyecto que era para personas con discapacidad y transporte urbano de pasajeros, y había como tres escenarios posibles como de resolución del problema, de ese árbol de problemas.
y tuvimos que construirle indicadores a cada una de esas soluciones, le pusimos una variable, un puntaje para ver cuál elegíamos para implementar. Bien, Pero era como muy esquemático y básico. bien. No considera muchos factores, no sé, o sea, eso, cómo actúan los otros, cuestiones de Claro, contexto, los otros actores, es como claro, de otra cosa. te diría que sí, incluso eso no sería análisis de viabilidad, sino sería más bien análisis de alternativas. O sea, uno quiere Eso, no, por decir, eso se llama análisis de alternativas. perfecto. Bueno, no sería esto a lo que estamos llamando análisis de viabilidad, vos lo dijiste, se concentraba este análisis en tratar de no desperdiciar recursos, utilizar bien los recursos que tenía, ¿no? O sea, se concentraba en la eficiencia de la operación. Nosotros acá no vamos a hablar tanto de la eficiencia, sino de la viabilidad, y es importante distinguir las dos, ¿no? La viabilidad es que muchas veces uno enfrenta una tarea y ve que tiene tan pocos apoyos que dice, esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, frente a este que no se puede hacer, ¿qué hacemos? Digamos. Esa es la pregunta por el análisis de viabilidad. ¿Realmente no se puede hacer o sí se puede hacer, etcétera, ¿no? Y esto tiene más que ver con eso que decís que no se consideraba en el análisis de alternativa, que es cuál es la actitud de los otros, cuál es la posición de los otros frente a lo que yo quiero hacer, ¿no? También pasa, Daniel, que si bien muchas veces es viable, no queda elegido o no queda en agenda por un tema político, ¿no es cierto? Entonces, a veces no importa qué tan viable sea el proyecto o qué tan efectivo podría llegar a ser, y por más que vos lo demuestres, termina no siendo elegido, por X razón, ¿no? Bueno, pero eso, yo le llamaría eso que ese proyecto no fue viable, porque alguien con mucho poder se opuso, entonces no se pudo implementar. Ese es el tipo de problemática que el análisis de viabilidad aborda, ¿no? Cuando, voy a decir, algún político no lo eligió, y bueno, entonces ahí tenés Eh, un actor que no te apoyó. Ese. En mi experiencia, análisis de viabilidad se hace siempre, pero no se hace con herramientas. Es decir, son conversaciones políticas entre los secretarios y ministros. Che, si hacemos esto, ¿qué va a decir el sindicato? No sé. Se discutía de poner la huella para tomar presencia en las cárceles. Bueno, no tienen sindicatos las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí ya tenés un actor más débil que no se va a oponer. A los docentes, con los sindicatos docentes, misma medida, se te vuelven locos. Bueno, no sé, lo mismo, digamos, con cualquier cosa, digamos, son más charlas de café, si querés, pero con conocimiento profundo, digamos, de los otros actores en territorio, pero nunca con, o sea, en mi experiencia de trabajar en la provincia, nunca con herramientas, digamos, el análisis de viabilidad. Bien, perfecto. Sí, yo creo que a eso exactamente nos estamos refiriendo, ¿no? A este tema de, bueno, voy a hacer algo, pero el sindicato, pero las empresas, y se hace siempre, claro, es algo muy, muy común, ¿no? Como decís vos, en charlas de café. Está perfecto, sí. Yo digo, esa tarea, si ustedes se ponen a pensar, los que hacen política, no solo los secretarios, los ministros, sino ustedes incluso cuando quieren viabilizar alguna cosa en su ámbito de trabajo, empiezan a charlar con los compañeros. Che, si hacemos esto, no, porque va a haber quilombo por este lado, no, porque tal cosa, porque tal otra. O sea, todos hacemos un poco análisis de viabilidad y esa parte es casi no reconocida, que parece como si no fuera a hacer política esa, ¿no? O si fuese politiquería, incluso a veces se la desprecia, ¿no? Mi intención acá es jerarquizar, valorizar eso y animarlo a que lo hagamos siempre. De hecho, todos lo hacen, yo coincido bueno, como decía Luciana, digamos, todos lo hacemos y lo hacemos muchas veces sin herramientas, y se discute mucho sobre la utilidad de estas herramientas. Como el análisis situacional, la política, hacemos siempre análisis situacional, no siempre haciendo mapas causales, ¿no? Pero siempre tratamos de ser lo más multivariados posible, considerar las distintas alternativas, meter las regiones que hacen falta, etc. Acá le estamos poniendo como palabra y concepto a una práctica, para ver si la puedo ordenar o no. Hay muchos que te dirían, mira, esto no se estudia, se aprende en la calle, pero nosotros creemos que se aprenderá en la calle, pero está bueno ejercitarse conceptualmente para poder incluso aprenderlo mejor. Así que bueno,
ahí vamos con eso, con el tipo de práctica a la que está refiriéndose Lucía, y el tipo de práctica, o el tipo de análisis, o el tipo de variables que hicieron que el proyecto que mencionaba Raúl fracasara, ¿no? No lo tuvieran en consideración, ¿no? Entonces esa sería nuestra apuesta hoy. Vamos a empezar por poner cuáles son los supuestos del análisis de viabilidad. ¿Por qué hay que hacer análisis de viabilidad siempre, ¿no? Y hay dos razones que son y las venimos muy conocidas y las venimos conversando varias veces, las hemos conversado durante estas clases que nos han reunido. La primera es, no actuamos solos, y los otros también juegan, ¿no? Esto es muy difícil de negar, incluso para el racionalista más extremo, que se ve solo analizando variables en un mundo neutralizado. A cada rato le empiezan a aparecer los otros que le alteran las variables y le despelotan su escenario de análisis, ¿no? Entonces, los otros juegan. Hay un artículo ahí muy célebre de Matus que dice la planificación en un escenario de recursos compartidos. O sea, lo que está diciendo acá son dos cosas, ¿no? Uno, el análisis de viabilidad y la actividad política tiene muchísimo que ver con los recursos, ¿no? Ahora vamos a hablar de recursos toda la tarde, ¿no? O sea, hacer política es saber agenciarse y movilizar los recursos que yo necesito para hacer lo que hago. Eso es. Y el problema que hay es que yo no controlo todos esos recursos, ¿no? Sino que está distribuido ese control entre varios actores, entre una pluralidad de actores. Esto es como el juego de truco, la escoba o el chinchón. Sería muy aburrido, sería imposible jugarlo si hay un solo jugador que tiene todas las cartas. Si no se reparten las cartas, no hay juego. Bueno, con la política pasa lo mismo, ¿no? Hay un escenario de recursos de control compartido, y hay otros jugando, ¿no? Por eso decíamos, ahora vamos a tratar de dejar un poquito la metáfora bélica, que también, como les decía antes, tiene muy claro que el otro existe, o sea, que hay otro ejército y que también juega y que tiene recursos y que tengo que conocerlos para poder saber si gano o no. Y la otra metáfora que vamos a ver ahora, vamos a tratar de utilizar mucho, vamos a hablar en clave de juego, ¿no? Acá entonces el otro juega y el otro maneja recursos, ¿no? Eso lo sabe cualquier deportista que compite, ¿no? Sabe que esto pasa, y cualquier político también sabe que pasa esto. Y la segunda afirmación es que no solo no tenemos todos los recursos, sino que los recursos están desigualmente distribuidos. O sea, hay algunos que tienen más recursos y otros que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, por eso el campo, el ordenamiento en el que estamos jugando, el campo de juego, está inclinado, no es parejito y donde todos tienen las mismas chances. En realidad, en un partido de fútbol tampoco todos tienen la misma chance, ¿no? Algunos tienen a Messi, otros no tienen a Messi, otros están bien entrenados, otros no, otros vienen jugando hace rato juntos, otros no, etcétera, ¿no? Entonces, hay una desigual distribución de recursos que hace sobre todo muy difícil a los que tienen menos recursos hacer sus proyectos, realizar sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno siempre está si tiene menos recursos, está condenado a perder. Bueno, hacer política es no resignarse a eso, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, le voy a poner una filmina, pero me olvidé. Hay dos definiciones de política que son contrastantes, ¿no? No digo opuestas, pero contrastantes, ¿no? Cuando uno le preguntaba a Menem solía decir siempre, la política es el arte de lo posible, ¿no? O sea, a mí denme una situación y yo veo lo que es posible y avanzo con eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue muy fiel a ese apotegma, ¿no? O sea, él lo que vio, lo cuenta muy bien Carlos Corach en un libro, lo que vio es que había un auge, en los 90 estamos hablando, un auge del neoliberalismo, ¿no? En donde había una fuerte ofensiva de los centros financieros hacia las privatizaciones, hacia las reestructuraciones del Estado para el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Y Menem vio ese panorama y dice, ¿qué es lo posible ahora? Y subirse a esa ola y conducirla, dice, ¿no? Y eso fue su proyecto político, ¿no?
es la definición de la política como el arte de lo posible, ¿no? Cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada me contaba que él estaba en el grupo Calafate, no sé si ustedes se acuerdan, el grupo Calafate fue un primer grupo de cuadros políticos que se juntaba en el Calafate con Néstor Kirchner cuando todavía ni soñaba que iba a ser presidente, ¿no? Él se jugaba con la posibilidad de ser en la siguiente elección, de mostrarse, etcétera, pero llega presidente él, se acuerdan, con muy poco poder, ¿no? Creo que no llegó el 25% de los votos, no tuvo segunda vuelta y no tenía un aparato político propio acá en la capital, en Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál era la estrategia de él? ¿Cómo entendía él la política? Y Carlos me decía, yo iba con una propuesta, por ejemplo, para el tema de la negociación salarial, para reactivar la negociación salarial, y él me decía, ¿nada más que eso me traes? Y después me explicaba, dice, porque la política es el arte de ampliar la cancha. O sea, vos me tenés que traer algo que lo que haga es que amplíe las posibilidades que yo tengo de hacer cosas, ¿no? Entonces, una definición es el arte de lo posible, la otra el arte de ampliar la cancha. Cada jugada que yo hago no solo tiene que tener éxito en sí misma, sino que tiene que permitirme acumular más recursos, más poder, como para poder plantearme metas más ambiciosas en la que sigue, ¿no? Entonces, ahí hay dos definiciones. La segunda tiene muchísimo que ver no solo con el análisis de viabilidad, sino la construcción de la viabilidad. Es decir, ¿cómo hago posible lo que hoy parece imposible porque tengo muy pocos recursos y muy poco poder y la cancha está inclinada y otros controlan recursos? Esa es la pregunta que queremos plantearnos hoy. Y esa es la pregunta que se hace cualquiera que está en la política, porque cuando uno empieza a cualquier proyecto, ese proyecto no tiene la vaca atada. Siempre está debiéndole a cada santo una vela, ¿no? Tengo pocos recursos y lo que tengo que hacer es ir construyendo poder para hacerlo, para realizar eso y para poder realizarlo mejor. Bueno, estos son los dos supuestos de los cuales no hay, acuérdense siempre de esto, ¿no? Que en su vida, ¿no? Cuando vayan adelante, que Daniel les decía, vivimos en una situación de recursos compartidos y están desigualmente distribuidos, y ahí tengo que ver cómo amplío la cancha. De eso se trata y no de otra cosa, producir política, incluso producir política pública, de qué es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bien, para tratar de ver la lógica de esta construcción de viabilidad, y algunas herramientas para hacerlo, más para entrenar nuestra cabeza que para usarla. Ahora vamos a ver varias matrices de análisis. Yo siempre digo que yo nunca me puse a hacer una, ¿no? Salvo cuando me pidieron algún proyecto, etc. Pero siempre estoy pensando así, ¿no? Eso no obsta para que las matrices no se hagan, pero la lógica de la matriz está, ¿no? Está puesta ahí. 4 conceptos claves, 4 herramientas claves que son sencillas, pero quiero que tratemos de fijarlas, que son el átomo del análisis de viabilidad. El concepto de actor, el concepto de recurso o de capital, más si quieren, el concepto de interés y el concepto de habilidad o de capacidad, ¿no? En torno a esas cosas se juega, estas 4 dimensiones se juega, y su relación sobre todo, se juega el análisis y la construcción de viabilidad. Vamos a ir paso por paso, vamos a trabajar cada una y vamos a ir avanzando en algunas de las herramientas, ¿no? La primera es el concepto de actor. Cuando ustedes están involucrados en una acción, en una operación concreta o en un conjunto de operaciones, ¿no? Que forman, como decíamos la otra vez, creo que a partir de la pregunta de alguien, una política no es sino una gran operación que tiene varias operacioncitas chiquitas, ¿no? No infinitas, sino que tiene 3 o 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, la operación, la política del más y mejor trabajo que ustedes analizan, tiene 4 o 5 operaciones que son claves ahí, ¿no? Que son el fortalecimiento de las oficinas de empleo, la capacitación, 4 o 5 operaciones que son claves. Bueno,
vamos a analizar entonces estos conceptos en relación a una operación sola, puede ser, o a un conjunto de operaciones. Más bien vamos a referirnos a un conjunto de operaciones que configuran, que conforman una política. O pónganse, estaba leyendo hoy, pónganse en la cabeza de Feletti, que está ahora controlando precios. Tiene que bajar el nivel de precios. Tiene, no infinitas operaciones, pero tiene 4 o 5 que son clave para él, ¿no? Y tiene que saber si son viables o no, tiene que irles analizando la viabilidad de eso o no, ¿no? Ahora, por ejemplo, también el gobierno quiere aprobar una ley de hidrocarburos. Bueno, hay un conjunto de cosas, no solo quiere aprobar la ley, sino que quiere que esa ley funcione, y eso hay un conjunto de cosas que tiene que hacer. Bueno, a esas cosas vamos a referir estos conceptos. El primer concepto que hay es el de actor, mejor dicho, el de actores. La primera pregunta que hay que responderse cuando uno analiza la viabilidad de una política o de una operación es ¿quiénes son los actores que están interviniendo? ¿No? Tengo que saber quiénes son esos otros que juegan, ¿no? Si me equivoco con eso ya cometo un grave error. Si me como algún actor importante y no lo analizo, no lo tengo en cuenta, o si meto también 15, 20 actores, cosa que se hace muchas veces, cualquiera que pasa por la ventana, lo meto, este es un actor porque algo tiene que ver. No, siempre en mi experiencia hay 4 o 5 actores claves, no más, no más, ¿no? Entonces tengo que saber quiénes son esos 4 o 5 e identificarlos bien. Para eso vamos a ver qué concepto de actor es el que estamos manejando. Y acá vamos a ver que el concepto de actor para nosotros tiene 3 notas fundamentales. 3 notas, o sea, para eso. Pregúntense cuando están ustedes haciendo un programa, una actividad, una política, ¿quiénes son los actores? Bueno, lo primero es que aquel que me propongo como actor, el sindicato, por ejemplo, cuando se decía ahí respecto del programa ese que se mencionaba ahí, es actor en la medida que tenga intereses en juego. Es decir, que no le dé lo mismo lo que pasa con la implementación o la realización de esa operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Feletti tiene claro que la COPAL, que es la Cámara de las Empresas de Alimentos del país, está muy interesado con lo que pasa con la negociación o con la restricción o no de los precios, ¿no? Está claro también que la Cámara de Frigoríficos, ¿no?, que está muy preocupada por el tema de la carne, que eso está involucrada. Quiere decir que se juega a sí mismo, se juega a su futuro, se juega a su existencia en estos conflictos, más profundamente o menos profundamente, vamos a ver. Pero lo que sí no es indiferente, esto no es un paisaje para el actor, sino que es un juego. Los juegos lo que tienen es que si uno no está metido, involucrado en el juego, ni siquiera se divierte, se aburre enseguida, ¿no? Vieron aquellos, siempre hay uno que no le gusta mucho jugar y que no se engancha, ¿no? Entonces el resto lo nota, ese no está interesado. Bueno, eso lo saquemos como actores, ¿no? Entonces, algo pone de su vida en el juego, de su existencia política o económica o lo que sea, ¿no? La segunda, que es la clave para mí, actor es solo aquel que controla recursos críticos para esa política o para esa operación. Es decir, aquel que controla insumos sin los cuales la operación no se puede realizar o no se puede realizar bien o no. En este caso, lo que decía Raúl, un político que dijo, yo no estoy viendo los chats, un político que dijo ese programa no va, ¿no? Ese controlaba un recurso para hacer que el programa no funcione. Que por más que haya tenido todos los estudios técnicos, controlaba un recurso político que decía, él era el autorizado para decir pasa o no pasa, digamos, ¿no? Entonces, actor, si me piden a mí decime en 3 palabras lo que es un actor, actor es aquel que controla recursos. Aquel que controla recursos, 4 palabras. Entonces, solo ese vamos a incorporar ahí. La población que puede incluso ser directamente afectada y ser la más, la que más está interesada porque lo afecta directamente, si no tiene recursos, porque no está organizada, nada, etcétera, no es un actor, no es un actor para esto, ¿no? Esa sería como la idea. Y la tercera, esto lo pongo para retomarlo después,
los actores siempre son compuestos, siempre son una amalgama de distintas partes, ¿no? Porque sus intereses y sus recursos no siempre son homogéneos. Eso me ayuda a operar sobre ellos, ¿no? Y todo esto que digo vale para mí, ¿no? Vale para mí. Yo soy un actor con estas 3 características. Entonces, la propuesta acá es que identifiquemos actores, ahora no vamos a hacer un ejercicio porque nos llevaría todo el tiempo, pero identifiquemos actores que reúnan estas 3 características y no más de 4, 5, 3 o 2, lo que sea. Digamos. Son los críticos para una operación, no son muchos. Vamos a empezar a construir variables, o sea, lo que voy a tener que ver ahí es, esta política tiene, en este caso, 3 operaciones y 2 demandas de operación, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Y bueno, y tiene a mí como actor, soy yo o el actor que yo analizo, y tiene 3 actores acá que son determinantes, ¿no? Que podrían ser, como digo, 4 o 5. O sea, la identificación de actor y de las operaciones que ya hemos analizado y que caracterizan a mi política son el punto de partida del análisis de viabilidad, ¿no? A ver quiénes son esos otros que también juegan, es clave para esto. Primer concepto. Si ustedes tienen dudas o alguna cosa, me consultan y me interrumpen, ¿no? Si no, paso al segundo, que es más complicadito, pero más interesante también, que es el tema de los recursos o el capital. Acá déjenme un tiempito para hacer esto y por favor pregunten porque me quiero asegurar de que lo entienden. La primera, una definición sencilla. Recurso es cualquier insumo que es necesario, cualquier insumo necesario que una operación va a combinar para generar el producto que tengo, que he diseñado y que supongo, y que por la teoría del cambio que tengo, sé que va a reordenar conductas en el ámbito. O sea, pero fundamentalmente las 2 palabras acá son insumos necesarios. Sin ellos no avanzo, ¿no? Esa es la primera definición. Pero acá cuando hablamos de recursos, vamos a romper el economicismo en la definición de los recursos. Los recursos pueden ser económicos o pueden ser de otro tipo. Nosotros vamos a proponer acá una clasificación quíntuple de recursos, ¿no? ¿Qué son estos? Hay recursos de carácter político, y vamos a entender por político la decisión autorizada o vinculante de alguien para que algo suceda o no suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, para aprobar la ley de hidrocarburos, yo necesito un recurso político que es votos en el Parlamento, ¿no? Ese recurso es crítico para esa operación, para que se decida y después para que opere también, ¿no? ¿Qué otra operación o qué otra política es intensiva en uso de recursos políticos? ¿Alguna que se les ocurra a ustedes? ¿Se les ocurre alguna? Cuando hay un decreto, DNU, algo de eso, tiene que ver. Cuando, por ejemplo, claro, para un DNU. Un decreto de necesidad de urgencia. Claro, por ejemplo, ¿se acuerdan el conflicto del campo, ¿no? Que primero se sacó como decreto, después pareció que eso no era suficiente, se lo llevó al Congreso y ahí fue el voto no positivo, ¿no? Ahí era claramente, se estaba pugnando el juego, tenía una carta política, un recurso político fundamental para llevarlo adelante, ¿no? Entonces está claro, ese es un recurso político. Un recurso económico... Sí, dale, Raúl. Perdón, hubo un año en que hubo una emergencia y decidieron destinar los recursos a varios años, ¿no? Que pasaron. Hubo un cambio de gobierno en el cual se reasignaron todos los recursos con financiamiento para poder hacer más impacto en la política y era un barajar y dar de vuelta como si no se hubiesen negociado todos los préstamos. Y otro ejemplo es cuando fue lo de la ceniza, con la erupción del volcán de Chile, sí, en el cual se dijo, solucionemos el tema. Entonces no importaban los recursos, cómo eran y dónde venían,
estaban todos apuntados a poder resolver esa problemática, ¿no? Claro. Ahí era interesante ese ejemplo que pones, porque parece ser un ejemplo que insume mucho recurso económico, ¿no? Porque hay que hacer toda la limpieza, no sé qué más que hay que hacer, pero seguramente era muy caro todo lo que había que hacer para mitigar los efectos de la ceniza en el volcán, ¿no? Había que movilizar mucha plata, ¿no? Sí. El gobernador había dicho primero que le habían hecho estudios que decía que en 16 años iba a recomponer la cosa, después bajó a 8, y en realidad con un laburo que hicimos con plata, por supuesto, la temporada siguiente pudieron utilizar todos los senderos de los parques y se pudo transitar por Villa Langostura y todo lo demás. Era un tema de logística que después el BID lo pasó por todos sus canales y mostraron una operatoria exitosa en un caso de emergencia. Pero bueno, ahí digo, lo que vos decías era, más que económico, ahí el recurso clave era político, ¿no? Si yo Sí, tal cual. aprovechaba, digamos, incluso inflaba la gravedad del tema, eso me parece que te estás refiriendo vos, los recursos económicos venían más fácil, digamos. Lo que había que ganar era la batalla política, el control de ese recurso, ¿no? Y después... Exacto. Pero vos decías, en realidad, vos decís que más que económico, el recurso que se necesitaba ahí era capacidad organizativa y logística para resolver el tema, ¿no? ¿Te entendí bien, Raúl? Así es. Sí, Bueno, sí. me está diciendo incluso, más que económico, el recurso era organizativo o logístico, el cuarto tipo de recurso que tengo ahí, ¿no? Entonces, hay muchas operaciones que son intensivas en organización. Ahora estaba en una discusión, parece que, bueno, hay como mucha subejecución en la subsecretaría de trabajo con los barrios populares, ¿no? Bueno, sí, con la subsecretaría SISU, creo que se llama, ¿no? Sí, SISU. La SISU con barrios populares. Entonces, charlando con los compañeros, compañeras ahí, una de las cosas que decía, ahora sacaron un programa que se llama Mi Pieza. O sea, que uno puede, lo que financia es pequeños arreglos para, bueno, acondicionar más la casa, tener un espacio más, etcétera, cosa que le cambia la vida a mucha gente, ¿no? Pero eso se lo hace unas cosas para ejecutar más rápido también, porque la reurbanización completa de un barrio implica no tanto recursos económicos que ya están, sino recursos logísticos y organizativos, capacidad de movilizar gente y de mover enorme, que hace que muchos gobernadores o muchos intendentes no quieran meterse en ese quilombo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la falta de un recurso organizativo, con capacidad de organizar tareas muy complejas como esa, me lleva a tomar salidas más baratas, que también tienen efecto, pero bueno, entonces a veces el cuello de botella de una política no está en la plata, no está en el recurso político, sino en la capacidad organizativa que se tiene en ese campo de políticas. No solo de la CISO, sino de los gobernadores, etcétera, ¿no? No hay una... Sí, en salud, por ejemplo, todas las definiciones importantes, si no pasan por el COFESA y se aprueban, no se puede hacer nada. Y por ahí a veces en salud se piensa que mucho es más relacionado a lo científico o a áreas más impolutas, y la realidad es que es una rosca tremenda. Incluso con actores que muchas veces no están identificados en su versión más política, como las sociedades científicas, y etcétera, y quizás en la pandemia eso sí se pudo ver un poco más expuesto. Pero el COFESA, ¿qué tipo de recurso político se juega ahí? Es el Consejo Federal de Salud, sí. que es donde están todos los ministros de salud, Sí, y sí. que para llevar adelante sí. ¿Qué tipo de recursos se juega ahí? De los 5 estos que he puesto acá. Y es que se juegan varios, o sea, se juega en parte, o sea, bueno, el político se juega siempre porque como nación no tiene, a no ser que intervenga, no puede desarrollar una política en las provincias, nada, se juega eso, pero también muchas veces queda atravesado por el económico, o sea, cómo se convence a las provincias, y muchas veces tiene que ver con
los programas de transferencia de dinero que tiene el ministerio. Por eso también cuando lo explicabas como que me cuesta pensar por separado quizás, o sea, Bien, bien. siempre se juegan varios al mismo tiempo. Totalmente. Pero está bueno diferenciar los tipos de cosas, ¿no? Hay veces que billetera mata galán y hay veces que billetera no mata galán, ¿no? Que hay que irse al COFESA y conseguir el apoyo de todos los ministros, porque si no, este programa no pasa, ¿no? Sí, dale. Pensaba en el caso cuando el gobierno de la ciudad unilateralmente y arbitrariamente decidió abrir las escuelas. Uh-huh. Se generó, como bien sabemos, todo ese enorme conflicto. Yo sensatamente decía, no, pero es que estos tipos no van a poder convencer, porque tienen argumento, tendrán político, pero el argumento técnico, científico, es más importante todo lo que plantea el gobierno nacional y es lo que va particularmente me sorprendió mucho cómo lograron imponerse, ¿no? Entonces, en ese tipo de accionar están en juego todos los tipos de... Sí, todos los 5 tipos. O sea, en esa pelea tan férrea que el gobierno de la ciudad se realizó y la... Si a mí me preguntas eso, yo te diría, sí, está bien. Siempre están en juego. Ahora vamos a ver que siempre es una combinación de recursos, como decía Martina, como decía Martina. Pero digo, en el caso del gobierno de la ciudad, yo digo ahí, lo primero que se ve es el enorme poder político que tiene el gobierno de la ciudad sobre la propia ciudad. Digamos. Él pudo hacer eso y no hubo, podría haber respuesta en televisión, etcétera, pero no hubo nunca una preocupación sobre si el Congreso le aprobaba o no le aprobaba, que si se le declaraban inconstitucional o no, al revés, casi te diría. O sea, hubo claramente un predominio del discurso político, y tal vez, yo lo agregaría, es el último, ¿no? Lo que estaba haciendo ahí también es una batalla comunicacional acerca de los distintos, estaba asumiendo un posicionamiento público de comunicación acerca de su postura frente a la pandemia para diferenciarse del gobierno y para se le pegar un costo, le pagan un costo, etc. Mucho se juega en este tema de cómo llego a la gente y cómo la convenzo y cómo argumento y cómo me posiciono y cómo sumo estas cosas. El recurso comunicacional es otro clave ahí, ¿no? Piensen, por ejemplo, qué recursos tiene Milei, ¿no? Para poder avanzar ahí con la conformación, haber sacado todas estas cosas. Y básicamente él está parado sobre el aparato comunicacional. Es el que explota y ahí es donde él tiene ganado su capital, digamos. No parece tener muchos otros tipos de capital, ¿no? Pero bueno, eso es el otro. Y el que nos queda ahí en el medio es el recurso cognitivo. Ahí hay ciertas operaciones que no se pueden hacer si uno no tiene conocimiento, ¿no? Acumulado. Por ejemplo, eso se vio con el tema de la vacuna, ¿no? Cuando apareció la enfermedad, no había conocimiento, no había todavía una vacuna, y no se conocía bien el virus, y había que estudiarlo, y había que hacer esas cosas. Entonces, ahí se pusieron, en todo caso, capital político previo a algunos países para poder avanzar rápidamente en este tema. Pero está claro que el tema de la campaña de vacunación como respuesta a la pandemia es intensiva en el uso de conocimiento, obviamente también de plata, de recursos económicos, y obviamente también de la cosa política para avanzar en adelante. Luciana. Sino que solo agrego, digamos, a lo que decía Rosaura, que me parece un excelente ejemplo de esto, porque detrás de todo eso hubo una gran movilización de recursos por parte de Educación de Cava, que llamaron, o sea, se sentaron, hicieron tipo un call center llamando familia por familia para ver cuál era la situación escolar de los pibes, y ahí creo que se dieron cuenta de que iban a apoyar esta iniciativa, digamos, de la apertura de las escuelas, ¿no? Entonces, cómo ellos, detrás, digamos, de esa estrategia política comunicacional, movilizaron recursos para garantizar la viabilidad, en todo caso, de su iniciativa. Además hubo cacerolazos, yo no sé si se acuerdan, pero eso también, un termómetro social.
Sí, todo eso de capturar el humor social, ¿no? De investigarlo y de transformarlo en mensajes. Ahora eso es un recurso enorme que parece que se ha potenciado mucho con los big data y con todas esas cosas, ¿no? Es parte de un recurso con el que se puede operar para viabilizar operaciones que uno está realizando, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, va por ese lado que ustedes dicen. Pero entonces siempre pensemos, actores son los que controlan recursos. Los recursos son siempre plurales, así, son siempre de distinto tipo, ¿no? No es un solo recurso el que moviliza a alguien, un actor, y no es solo el económico. El económico no siempre es el más importante, ¿no? Una pregunta. Sí. Y la parte más como técnica y administrativa, ¿dónde entraría en todo esto? Porque es bastante importante para poder llevar adelante una política o una operación. Organizativo-logística para mí. O sea, ahí dentro de esa categoría está. Tener capacidad organizativa es tener capacidad de gestión, de administración. El ejemplo que yo pongo siempre fue cuando yo estaba en trabajo, creo que les conté, el plan jefa y jefe de hogar se entregaba cheques o a veces incluso efectivo a los municipios, ¿no? Fíjense, la organización y la logística era muy deficiente. Compárenla con lo que sucede ahora, con el aparato de ANSES, que es un capital organizativo y logístico enorme del Estado Nacional, el aparato de ANSES que le hace llegar transferencias a cada persona todos los meses sin que haya ningún lío, ¿no? Entonces digo, ahí lo que hay es una capacidad organizativa enorme. Para la campaña de vacunación hace falta también una capacidad organizativa y logística enorme que parece que el país tenía, pero piensen ustedes en otros países y van a ver que no tienen por qué darlo por descontado, ¿no? Eso, piensen en Haití. Sí. Y Daniel, cuando fue, vieron el caso ese que te comenté de las cenizas, sí. Una de las razones por las cuales habían venido a filmar y a hacer todo un documental de cómo se había aplicado con éxito en corto plazo y todo lo demás, cuando ¿qué fue lo del tsunami en Haití? Fue que destrozó todo, sí. No me acuerdo en qué isla fue, que pusieron toda la plata, pero por un problema de logística, de cómo hacen para movilizar esos recursos, la gente se iba muriendo abajo de los escombros y no terminaban de ponerse de acuerdo cómo movilizaban las cosas. Un poco a eso me refería, por ahí tener los recursos y no tener la solución, ¿no? Sí, a eso uno se refiere cuando habla de capital organizativo, capital logístico, organizativo logístico es fundamental. Es tener un aparato del Estado que funcione, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y el técnico es el cognitivo. Y el técnico es un saber específico sobre un tema que muchas veces es fundamental en las políticas. Igual decía como la parte más burocrática, no sé, en el ministerio pasa mucho eso, de que hay gente con muy buenas ideas, pero que no sabe cómo llevar una carpeta de un lugar al otro del ministerio, o sea, a eso me refería con la parte más técnica de conocer el aparato del Estado como para poder llevar adelante la política, que no sabía bien dónde meterlo, o sea, sí puede ser en el cognitivo. No, pero eso es claramente organizativo. Burocrático, organizativo, sí. Logístico, digamos, si querés. Pero sería más una cuestión de eficiencia de la institución en las cuestiones, de generar capacidad en la eficiencia de generar los trámites o las políticas. Sería algo más interno que de un capital por ahí a medir. Eso es un Estado que funciona, eso uno ve mucho, ¿no? Yo creo que con el tema de los movimientos sociales y la SISU pasa algo como eso, ¿no? Uno cree que solo con mucha convicción y con mucha... Se puede, no, hay que movilizar el aparato del Estado, hay que poder hacer estas cosas, y eso es parte de una capacidad. Un ejemplo más sencillo para bajarlo todavía más a lo chiquito, piensen que están organizando ustedes un curso de capacitación, ¿no? Necesitan la autorización del jefe, que es capital político, podríamos decir, a esa escala, necesita la plata para pagarle a los capacitadores y para alquilar el lugar, necesito capacitadores que sepan de lo que hay, si no los consigo el curso no funciona, ¿no? Necesito tener la capacidad de convocar, de
de recibir a la gente, de que esté en la silla, de que esté en la tecnología para que se proyecte lo que fuera, y necesito saber comunicar esto para que le llegue. O sea, acá vemos todos los recursos que hacen falta para una actividad tan pequeña como esa, ¿no? Ahí, para completar el ejemplo, yo en una época trabajaba en un programa que brindaba capacitaciones en todo el país, y lo organizativo era fundamental. Nosotros teníamos que organizar con la provincia para que la provincia ponga sedes en distintos pueblos, ponga movilidad para los capacitadores que los lleven porque llegan a la capital y tenían que recorrer 10 sedes, pongan, por ejemplo, y tenían que movilizarlos y llevarlos y conseguirle los equipos y conseguirle los proyectores y que lleguen en horario. Toda la logística era un recurso fundamental que la tenía que hacer la contraparte porque a nosotros no nos daba la capacidad. Por ejemplo, nosotros podríamos brindar solo el capacitador y la plata para lo que venía después de la capacitación, pero después todo el recurso organizativo no se escapaba. Bien, lo que les pedimos acá es que cuando identifiquen los recursos para una operación, no se queden en la categoría. Acá hay recurso político, acá hay económico, digan qué recurso. Lo que necesito es la autorización del jefe para hacer tal cosa, ¿no? Recurso económico, necesito tanta plata para pagar a tal y tal, ¿no? Capacidad organizativa y necesito esto, o sea, nombren cuando piensen en los recursos con nombre propio. Estas categorías nos ayudan a buscar cuáles son esos recursos, pero lo que se necesita es la aprobación de 2/3 del Congreso para hacer esta reforma constitucional. No es recurso político en general, sino eso específicamente necesita, ¿no? Bueno, vamos a empezar a complicarlo un poquito ahora, pero no mucho. Lo primero es lo que decía Martina, creo, no me acuerdo quién, decía, en realidad nunca hay una operación que utilice un solo recurso, o un solo tipo de recurso. Siempre hay una combinación. Acá ABR es un lenguaje de eso que le gustan a Matus. Cada actor lo que maneja es un vector de recursos, ¿no? Un vector en el sentido de que yo tengo en la columna, en la fila, un conjunto de recursos, bueno, agarro los de la fila. Ese vector, digamos, del álgebra matricial, usando eso, ese vector de recursos que combina varios de estos tipos. Siempre, como estamos hablando de políticas, y las políticas siempre movilizan recursos estatales, el recurso político, ¿no?, va a estar presente, ¿no? Va a estar presente organizando al resto, aunque no necesariamente sea el más importante, ¿no? Entonces, siempre está. Siempre hay, entonces estamos hablando acá ya podemos dejar de hablar de recursos, sino que cada actor lo que tiene es un vector de recursos, ¿no? Es una combinación específica que le permite dar cuenta de los recursos que necesita esta actividad, o como no los tiene que empezar a pensar cómo viabilizo eso, ¿no? Entonces, por un lado, combinación de recursos. La segunda cosa que nos parece clave es que los recursos se acumulan, ¿no? En realidad no estoy solo hablando de una combinación, sino una combinación de recursos que se acumulan a lo largo del tiempo. Y un recurso acumulado, ¿cómo se llama un recurso acumulado y listo para usarse? Ahí hay economistas. ¿Cómo llamarían a un recurso acumulado? Una acumulación. Ahí dicen recursos de capital. Es un capital, claro. O sea, también utilicemos el concepto de capital, para hablar de este vector de recursos. ¿Por qué? Porque los recursos se acumulan o se desacumulan. Se acumulan o se pierden, ¿no? Y uno cuando los invierte a veces pierde capital, a veces para ganar después, ¿no? Pero entonces acá hay un juego de ese tipo, ¿no? Entonces el actor tiene capital que se desarrolla, que se acumula o se desacumula a lo largo del tiempo. El tiempo es clave acá, ¿no? Cuando uno está jugando al juego a cualquier juego de cartas, va sumando puntos o va perdiendo puntos, ¿no? Y a veces el capital se suma al revés. Mientras más puntos, menos capital tengo, menos espacio para seguir arriesgando tengo, ¿no? Pero entonces ahí. Entonces, el actor cada actor tiene no solo un vector de recursos, sino un capital que yo tengo que tratar de conocer. Incluso conocer, obviamente, mi propio capital, ¿no?
Y por otro lado, el otro concepto que necesitamos acá para precisar el concepto de recurso, ahora como vector o como capital, es el grado de control que tiene cada actor sobre ese capital, sobre ese conjunto de recursos listos para ser invertidos, para movilizarse, ¿no? Entonces, lo que tengo que analizar no solo el vector de recursos, el capital que ha acumulado, esta cosa, sino también qué grado de control tiene sobre esto el actor. Lo posee, está a disponibilidad de él, pero no lo posee, tiene influencia sobre un recurso, pero él no lo tiene. En fin, esas son las cosas que yo tengo que ver. Acá lo que vamos a tratar de ver es una especie de continuo entre no tener ningún control sobre ese recurso. Si yo no tengo control sobre ninguno, estaría fuera del juego ya, y lo tendré que sacar de mi lista de actores. En el medio de lo que hay influencia, es decir, no poseo ese recurso, no lo controlo, pero conozco, como decía el célebre ese coso de televisión, conozco el teléfono para pedirle a alguien y me va a atender y me va a dar algo de ese recurso para mí, para que yo lo use, a los grados de control, ¿no? Entonces, ese es el continuo. Entonces, vamos a hablar entonces de recursos como un insumo necesario para la realización de una operación o de una política, que tiene una pluralidad de formas, ¿no? Que no son solo la económica. Si ustedes leen, esta es una idea muy cara a Bourdieu, esta idea de que la economía ha capturado los conceptos de capital, de interés, de ganancia, etcétera, y que en realidad son más amplios. No solo hay una pluralidad, sino que cada actor combina esa pluralidad de acuerdo a la situación para definir su propio vector, lo transforma en capital luego de acumularlo, sobre el cual tiene una disponibilidad variable, un control variable de ese capital, ¿no? Así yo puedo empezar a dar forma a nuestra matriz, ¿no? Acá tengo las 5 operaciones y los 4 actores, incluido yo, y tengo influencia, control o nada, o sin control. Como verán, para la operación 1, todos tienen influencia, alguien más lo controla, ¿no? Para la operación 2 lo mismo, ¿no? Es una operación donde nadie tiene el control, pero sí influencia. En la operación 3 soy yo el que tengo control, así como la demanda de operación 4 también, y la operación 5. Acá yo empiezo a ver sobre esta política, sobre las operaciones de esta política, qué grado de control sobre los recursos tengo yo y tienen los otros, ¿no? Ese es un primer análisis, seleccionar actores y ver el grado de control que tienen sobre los recursos, es decir, su capital. Ahí tenemos el vector en las filas de capital de recursos de cada uno, y si analizamos cuál ha sido su historia para cualquier política que yo piense y para cualquier análisis de viabilidad, tengo que identificar al otro y empezar a ver sus antecedentes, su historia, su trayectoria previa, entre otras cosas para saber qué capital tiene, ¿no? Todo el mundo sabe que Coca-Cola está hace muchos años en el mercado y no va a ser muy fácil modificarle su vector de recursos o hacer lo que juegue. La iglesia parece que hace muchos más está, ¿no? Y el kiosco acá de la esquina tiene otra historia y otro tipo de recursos para combatir, por ejemplo, en los temas de precios. Pero bueno, entonces, primera relación, la matriz está de capital por operación para cada actor, ¿no? Pero sigamos un poquito adelante, salvo que alguno quiera interrumpirme, que será bienvenido. Bueno, esto es lo que les digo, uno puede hacer incluso más detallada la matriz y ver dentro de cada operación qué recurso específico es el que tiene, ¿no? Entonces, Horacio diría, si la operación es la capacitación en todo el territorio, el recurso logístico, yo no lo controlo, yo no tengo capital para invertir en eso, para llegar a todos esos pueblos, nada, tengo que confiar en el otro, es el otro actor el que tiene un recurso crítico, que es la capacidad de organizar logísticamente la operación. Sin ello yo no puedo organizar la operación. Entonces, estoy dependiendo del otro. Eso para el recurso 1. Supongamos que el recurso 2 es, yo he hecho un convenio con una universidad, con la Facultad de Agronomía, que me va a dar sus profesionales para hacerlo eso. Bueno,
el recurso lo controlan ellos, ese recurso lo controlan ellos, yo lo único que tengo es la influencia de poder decir, pásenme eso y pagarles, etc., ¿no? O sea, yo podría hacer un análisis detallado de los recursos que cada operación está requiriendo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer ese ejercicio. El anterior era este, ¿no? Más sencillito es el tipo de recursos que cada operación mantiene. Vamos al tercer paso, vamos a ver el concepto de interés, que es muy importante para el análisis de viabilidad. El concepto de interés remite a esto. Capital es una acumulación de recursos, pero para usarlo. Si yo no uso un capital, no deja de ser capital y es un fondo de atesoramiento, ¿no? El capital lo que tiene la posibilidad es que es yo reservo, digamos, del consumo, un conjunto de recursos para volver a invertirlo, ¿no? A veces no solo lo reservo el consumo, sino que lo invierto en máquinas para poder producir, ¿no? O lo invierto en capital fijo, capital variable, para poder producir el año que viene y poder valorizar mi capital, ¿no? O sea, el capital siempre está pensado para invertirse en algún juego. Y eso implica que el actor que tiene esos recursos, ese capital acumulado, está interesado en el juego, ¿no? Tan interesado como para invertirlo ahí, ¿no? Yo sé que entonces no solo están esos actores que controlan ese recurso, sino que yo veo que ellos van a meterse en mi juego, en el juego de mi operación, ¿no? ¿Por qué? Porque están interesados, ¿no? Definimos, ¿se acuerda? Actor es aquel que está interesado en el juego que plantea la operación, que no le da lo mismo lo que resulte. Ahora bien, ¿qué es interés y cómo lo operacionalizamos acá? Acá lo que vamos a decir es que el interés es una combinación de dos variables, ¿no? Que son valor y posición. Valor quiere decir, ¿se acuerdan que decía? Un actor está interesado en el sentido de que se le juega la existencia ahí, ¿no? Bueno, para algunos actores, esa operación es muy importante. Tiene un alto valor para quien la realiza. O para algunos actores eso tiene escasa importancia, no le importa. El ejemplo que ponemos para esto siempre es un ejemplo también de Matus, que él analizaba la operación el análisis que había hecho Galtieri para la operación de invadir las Islas Malvinas, ¿no? Y recuperarla frente a los ingleses. Él había hecho un análisis de cuál es el valor que le daba Inglaterra a las islas, o por lo tanto a la invasión de esas islas, ¿no? Su idea, en algún lado parece haberlo manifestado y escrito, por lo menos la investigación así lo dice, es que lo que pensaba Galtieri era Thatcher, que era la primera ministra de Inglaterra en ese momento, se va a quejar y va a patalear mucho. Pero en el fondo, estos son unos pedazos de tierra metidos en el fin del mundo que no tienen mucho valor para ella. Entonces no se va a meter no va a haber una represalia, digamos, frente a esto, o va a ser una represalia muy tímida, ¿no? Ese es el cálculo, el análisis del actor que había hecho Galtieri. Él dice, pues, si nos metemos en la cabeza de Thatcher, o del gobierno británico, en realidad, que le tocaran las Islas Malvinas, significaba que atrás estaba Hong Kong, Gibraltar y varias otras de las posesiones imperiales que todavía le quedaban a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tiene un altísimo valor geopolítico para Thatcher que le ocupen o no las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ahora acá del valor, de la valoración que se hace de la operación, tengamos en cuenta de no pifiarla de la manera en que Galtieri la pifió, ¿no? O sea, si yo hago esto, ¿cuál va a ser el posicionamiento o la reacción de los otros, ¿no? Tengo que tener bien en claro la reacción, el interés de los otros en términos de el valor que le asignan a la operación que yo estoy realizando, en la que estoy embarcado, ¿no? Por eso
el valor me hace que mi apuesta sea fuerte, débil o nula, ¿no? F, D o 0, ¿no? Ahí se grafica acá, ¿no? Entonces, no, perdón. Sí, fuerte, débil o me es indiferente. La verdad que no me importa lo que pase, lo que pensaba que... Galtieri dice va a ser débil la valoración que va a hacer esta mujer de la invasión a las Islas Malvinas, ¿no? Y la otra variable con la que se junta es la posición frente a la operación, que puede ser de apoyo, de rechazo o de indiferencia, ¿no? Entonces, yo puedo apoyar fuertemente algo porque ahí me va la vida, puedo oponerme fuertemente a algo, ¿no? O puedo oponerme débilmente o apoyarla débilmente, ¿no? Ahí empiezan a aparecer un conjunto de combinaciones posibles que definen en su conjunto lo que se entiende en este caso por interés, para tratar de ver entonces cuál es el interés que tiene. Esto es clave para analizar, ¿no? Clave para cualquiera que dice quiero que voten esta ley. Bueno, ¿cuál va a ser la posición que va a tomar tal bloque o tal diputado? ¿O se acuerdan? Yo me acuerdo de haberme quedado hasta las 4 de la mañana para ver cuál era la posición que iba a tomar Julio Cobos en la votación en el Congreso por la 125, la ley para que establecía las retenciones móviles en Argentina. Y su voto fue no positivo, aunque parecía ser débil, finalmente fue de rechazo fuerte, porque ahí no importaba, digamos, cuánto era. Pero entonces, el análisis del interés combina estas dos cosas de valor y posición. Entonces, valor y posición conjuntamente, son dos variables, una variable compuesta, digamos, ahí que contrasta estas dos, más el grado de control que tengo de capital, lo que va a hacer es que cuando voy a poder analizar cómo va a invertir sus recursos el actor que estoy yo analizando o los actores que yo estoy analizando, ¿no? El capital siempre está, los recursos siempre están atravesados, direccionados por el interés del actor. Así como el capital, digamos, económico, digamos, está direccionado por el afán de lucro, por la obtención de ganancias. Acá lo que decimos es, bueno, puede haber varios intereses acá de apoyo o rechazo a algo y en eso voy a movilizar mi vector de recursos o el capital que yo he acumulado, ¿no? Acá se ve claramente, bueno, esta cosa que estamos diciendo, ¿qué significa esto de que en el escenario en el que estamos no solo hay recursos compartidos, sino desigualmente distribuidos y con distinta intensidad de apuestas, ¿no? Ese sería el caso. Fíjense, así queda nuestra matriz ahora. Lo que dice ahí, ¿se acuerdan? Era influencia y control, ¿no? O 0 o nada. Y acá le agregamos esta otra variable que es apoyo fuerte, rechazo fuerte o rechazo débil, etcétera, las cosas que sean ahí. Ahí empiezo a ver yo un poquito cuál es la forma que tiene, la viabilidad que tiene la operación, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá. El actor analizado tiene primero el control de dos recursos y por supuesto él apoya fuertemente su operación. Bueno, por supuesto no siempre, a veces uno larga política en la que no está del todo convencido, ¿no? Pero bueno, en este caso nuestro actor, que es el que está en la primera fila, está convencido y tiene, por supuesto, apoyo fuerte para todas sus operaciones, pero tiene sobre dos control y otra solo tiene influencia, ¿no? En el curso de capacitación de Horacio, controla dos cosas, pero no tiene influencia sobre la gobernabilidad y sobre la logística y después sobre no sé qué otra cosa. Entonces, y a su vez tiene el actor 3, que tiene una control y apoyo fuerte sobre los recursos de la operación 5, ¿no? O sea, los problemas que tiene están más a la izquierda. A las tres columnas de la derecha parece que tiene bastante gobernabilidad el actor sobre ellas, ¿no? Tiene apoyo fuerte tiene un apoyo fuerte y influencia sobre estas otras que aparecen en un verde más clarito. De nuevo aparece la relevancia que tiene de trabajar mucho con el actor 3, porque parece ser uno de sus apoyos más fuertes, y empieza a tener problemas acá. Primero, fíjense, en la operación 1, el actor 1 controla un recurso y tiene un rechazo fuerte. Ahí tengo problemas.
¿no? Si no logro destrabar esa situación, es muy probable que ese es el área de vulnerabilidad de mi operación en términos de baja viabilidad, ¿no? O sea, ese recurso, si es crítico, que si lo puse acá es porque es crítico, tiene un control, está bajo control de alguien que se opone férreamente a eso, ¿no? Entonces, los otros tres, que están en las filas del medio, el actor 1 y 2, los otros tres también tengo un rechazo fuerte, pero solo tiene influencia sobre ese recurso, ¿no? De nuevo, vuelvo al café que planteaba la compañera al principio. Este tipo de cosas, sin estos conceptos, las hacemos. O sea, hacemos, a ver, cuáles son los actores, qué capital tienen, cuál ha sido su historia, qué interés tienen en términos de cuánto valoran lo que estoy haciendo y qué posición van a tomar frente a esto, etc., ¿no? Esto es lo que yo discuto y elaboro un juicio más o menos acerca de los problemas que tiene mi operación, quién me va a apoyar, quién no me va a apoyar, y las ventajas o los recursos que sí puede movilizar. Todas estas celdas son celdas que me están indicando cómo se van a poder o no movilizar los recursos que la política necesita, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que vos discutías en el café. ¿Quién era la que hablaba? No me acuerdo. No, yo era directora, a mí no me tocaba discutir estas cosas. ¿No discutías esas cosas? No, a mí ya me llegaba la decisión tomada, a mí me tocaba la parte más técnica de trabajar con los Gantt y los procedimientos, pero sí, siempre digo de la charla de café porque me acuerdo que parte del equipo técnico menospreciaba, ¿no? Esta construcción de viabilidad con esta famosa frase de las charlas de café están paviando todo el día mientras nosotros acá estamos trabajando, y en realidad ahí es donde se define si se va a hacer o no la política. O sea, yo después no llega la decisión, ¿no? De vamos a avanzar o no, si tenemos el suficiente capital para hacerlo. Sí. Y lo que dice también Matus es, ojo, decidir una cosa es importante, poder decidirla. Realizarla y sostenerla también hay que considerarlo por eso en el análisis de viabilidad. Por eso las charlas de café no son solo sobre qué hay que hacer, sino cómo hacemos con los quilombos que se plantearon con lo que se está haciendo también, ¿no? Eso está. Pero bueno, si uno quiere organizar una fiesta de fin de año, y va a encontrar también acá apoyos, rechazos, ¿no? Algunos que tienen el recurso crítico, ¿no? Estas cosas las discutimos de todos modos de manera... Bueno, voy al cuarto concepto, que es el de habilidad o capacidad, no sé cómo quieren llamarlo, ¿no? Pero es más o menos lo siguiente. También acá, o sea, hay gente que tiene muchos recursos, pero son bastante idiotas, por decirlo técnicamente, ¿no? O sea, no sabe bien cómo manejarlos. Muestran torpeza a la hora de moverse, ¿no? Creo que, por ejemplo, parece ser que la conducción del ejército durante la Guerra de las Malvinas mostró toda esa torpeza, ¿no? O sea, ¿qué era esa torpeza? Bueno, le faltaban ciertas habilidades o virtudes así, como cierta disciplina, cierto orden en las decisiones, cierta cohesión del propio actor, en vez de estar limándose uno a otro. Acá, fíjense, no hablamos solo de personas, pueden ser personas, ¿no? Pero en general estamos hablando de actores colectivos, ¿no? Que se mueven con cierta torpeza algunos y otros se mueven con menos torpeza. A eso le vamos a llamar habilidad. La habilidad que se le pone en el proceso de movilización del recurso en la operación sobre la que tiene interés y dada el valor y la posición que tiene, ¿no? Entonces, las habilidades son, vieron que hay gente que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve y no toma una decisión, o cuando la toma no la sostiene, ¿no? O hay gente que no ve ciertas realidades que tendría que haber analizado más detalladamente. Cuentan, por ejemplo, que cuando se toma la decisión, ya que estamos con la 125,
cuando se toma la decisión de la 125, en realidad la toma el equipo de Lustó, que acababa de asumir hace poquito como ministro de Economía, y en realidad estaba en una pelea con Guillermo Moreno, que era como el poco técnico, y él decía, no puede ser que arbitrariamente estemos decidiendo cuántos son las retenciones, etcétera. Pongamos una regla, eso va a mostrar que somos sólidos, técnicos y que no somos arbitrarios, ¿no? Y cuando le preguntaron, va y le pregunta a la presidenta, en ese momento era Cristina, le dice, che, ¿va a haber cómo viene esto? ¿Va a haber algún problema? Y Lustó le dice que no, porque los precios del trigo van a bajar, las retenciones del trigo van a bajar y van a subir las de las hojas están ganando mucha plata y lo van a recuperar por el trigo. Ese fue el análisis que hizo Lustó de eso y se mandó obviamente no previó el quilombo que se iba a armar, no previó las variables, no habló con el otro para ver cómo lo recibía, ¿no? Entonces, eso muestra cierta torpeza, no congénita, porque no es ningún torpe ahora, o por lo menos habrá aprendido bastante Lustó, pero demostró en esa situación cierta torpeza, cierta baja capacidad de inteligencia situacional, ¿no? Que para la cual hace falta, no solo, mucho tomar café, incluso no solo con los propios, sino también con los otros hay que tomar café para poder enterarse de eso, ¿no? Y por supuesto capacidad de gestión, ¿no? Entonces, tiene que haber una mezcla, como sea que ustedes definan las habilidades, ¿no? Pues hay varias formas, yo acá elegí estas tres, ¿no? Hay un conjunto de virtudes de la propia dirigencia, que incluso del carisma que tiene, la capacidad de convencer, la capacidad de movilizar, capacidad de gestión, de mover el aparato, como decía la compañera recién, e inteligencia situacional. Todo eso, en realidad, se forja a lo largo del tiempo también con el capital, ¿no? O sea, esas cuestiones tienen que transformarse en carácter de la persona o del grupo o de la fuerza política, ¿no? Que uno empieza a caracterizarla. No solo es importante para el propio actor político adquirir un carácter, ya saber más o menos quién es, incluso tener la propia identidad, mis propias virtudes, hasta conocer mis propias debilidades, sino para nosotros conocer también cuál es el carácter del otro, ¿no? Y para eso hay que ver su historia, hay que agarrar ¿cómo se llama? La carpeta, los antecedentes de esa persona para poder saber cómo va a actuar ahora. O sea, no basta solo saber qué capital tiene, qué valor y qué interés, qué posición va a tomar ese actor, sino que tengo que conocer la manera que él tiene de actuar, ¿no? Hay actores que manejan pocos recursos, pero que son muy inteligentes a la hora de moverse y te pueden madrugar, ¿no? Daniel, sí. una consulta. Acá entraría el tema de la interpretación del problema, digamos. Claro, la inteligencia situacional, la capacidad de análisis de política, de interpretación de la situación, etcétera, entra acá. Han cualificado, está el otro para ver eso. Hay tipos que uno los ve en la televisión o compañeros de trabajo que uno ve que son una luz con esto. Dice, che, si haces esto te va a pasar esto otro. Ojo, ¿pensaste en hablar con este antes? No había pensado. Bueno, no, sí, porque tal cosa va a pasar y tal otra. O sea, formula a cada rato conjeturas y a su vez tiene un buen análisis de la situación, ¿no? Que es lo que no tuvo Lustó en ese momento, ¿no? Cómo cada actor está operando, cuáles son los campos de problema que se están movilizando, etc. Hay un concepto también de Matus que habla de código de personalidad. Uno lo que tiene que tratar de capturar es el código de personalidad del actor, ¿no? A partir de... Él no te lo va a decir, o si te lo dice no le creas, ¿no? Va a tratar si yo le encuentro el código al otro, sé cómo lidiar con él y puedo saber qué se espera de su actuación, ¿no? en el propio campo, ¿no? Sí, porque esto es como muy importante en la política, digo, el tema de la interpretación que uno hace, de poder leer a todos los actores, digo, a ver cómo puede ser los movimientos de cada actor, cómo si va a resultar lo que uno está planificando. Tal cual. Sí, nosotros incluso cuando estamos como subordinados ahí, es importantísimo saber cómo
el jefe interpreta lo que yo estoy haciendo y en qué escenario lo pone, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Yo tengo alguna idea de lo de... Bueno, es importantísimo, sí, tal cual. Este es el análisis de la subjetividad del actor, ¿no? De cómo él se ha formado y cómo se mueve. Y ahí la historia importa, ¿no? La historia importa, ¿no? Y cómo se Una vive. cosita de esto para agregar en el análisis subjetivo, es que a veces cuando hablamos de capital y de ponerlo en juego o de utilizarlo en el juego, a veces no es solo utilizarlo, sino la amenaza de que lo voy a utilizar. Entonces, esa amenaza de mover cierto recurso hace que los otros actores tengan cierto cuidado por ahí, o saber de esa consecuencia que se puede venir por hacer tal movimiento. Eso también está en este tipo de análisis de habilidades. Tal cual. Yo me acuerdo también, Néstor Kirchner, si ustedes tienen, se piensan en él un minutito, aparece una cosa del código de personalidad, que era un tipo audaz, que te podía salir con cualquiera, ¿no? De pronto se podía parar frente al presidente Bush y decirle que no en la cara a lo del ALCA, o podía también decirle al FMI no vengas más, o podía... Y él cultivaba ese código de personalidad porque le servía para lo que decía Horacio, es decir, es un tipo cuyo código es no sé por qué lado me va a salir. Entonces, claro, yo me cuido, digamos, si me ponen así, ¿no? Algunos llaman eso la estrategia del mono loco, ¿no? De decir, bueno, este puede hacer cualquier cosa, mejor me cuido, ¿no? Que en situaciones en donde yo tengo muy poquito poder, es una herramienta fundamental. Si soy encima de que tengo poder, soy muy previsible, ¿no? Y ante cada cosa me la pienso 2 veces o 3 veces, estoy para la cachetada, ¿no? Entonces, eso. Bien, acá, por ejemplo, un ejemplo es, supongamos que este actor 2, que no es el que tiene más recursos, incluso es diferente a decir, es muy inteligente, digamos. Eso lo tengo que tener en cuenta en ese análisis, ¿no? Es un actor con mucha experiencia en el campo, que si yo no hablo con él, no solo me va a tirar el peso de su capital, sino el peso de su inteligencia, ¿no? Entonces, en ese caso, por ahí me tengo que cuidar más que el anterior, el actor 1, que tiene más control y dominio sobre los recursos, ¿no? Bien, estas son las herramientas para analizar la viabilidad. Pero bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué entonces? Está bien, supongamos que veo que la viabilidad que tengo es baja, porque hay recursos, hay actores que controlan recursos críticos y se oponen fuertemente y además son sumamente inteligentes, aunque tengo algún otro que me agarre. Y después, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Aparte de tomar mucho café y ir a muchas reuniones para enterarme de cosas, porque si no corre el riesgo de fracasar. ¿Qué hacemos entonces? Y acá es donde aparece un tipo de herramientas de política, de operaciones, de las cuales hasta ahora no hemos hablado y que parecen tener una importancia fundamental y que muchas veces no vemos porque las damos por descontadas, ¿no? Es como si en un partido de fútbol, los que son futboleras o cualquier otro deporte de estos colectivos, uno solo le interesaran las operaciones de gol, o sea, las jugadas de gol. ¿Vieron cuando los partidos te muestran el resumen? Uno dice, qué lindo el partido, porque te muestra las 15 jugadas donde estuvo peligro en el arco, digamos. Entonces ahí estamos viendo las operaciones sustantivas. Pero un montón de pases hacia atrás, de amagues que después no se concretaron, de faltas que se hicieron, de un montón de cosas que son un conjunto de operaciones sin las cuales ese juego no existe, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones son las operaciones de viabilidad o las operaciones K. Y ese nombre no se lo puse yo, se lo puso Matus hace mucho tiempo. Le llamaba las operaciones K. No sé por qué, pregúntenle a él, ya no van a poder, pero en todos sus libros están las operaciones K, que son las operaciones de viabilización. La política está llena de, así como está llena de café, está llena de operaciones de viabilización. Y hay muy poca teoría sobre esto.
creo que sobre qué son, cómo pensarlas, cómo organizarlas. No vamos a tratar de resolver ese tema ahora, pero sí queremos empezar un poquito. Primero, repasemos nuestra clasificación de operaciones, es decir, las herramientas que yo tengo para lidiar sobre esto. Una primera distinción que yo les quiero hacer acá es, hay dos grandes tipos de operaciones, una nueva clasificación, llamémosle direccionales, a las que apuntan a modificar las conductas de la gente, ¿no? a las que tienen que ver a la vacunación, a los cursos de capacitación, al control de precios en los supermercados. Esas son operaciones que tienen que transformar las conductas de la gente y por lo tanto reordenar la situación, ¿no? Y hay otras que le vamos a llamar procesales o procesuales, que operan no sobre la gente, sobre las conductas de la gente, sino sobre, quieren hacer viable el proceso, quieren hacer funcionar el proceso que yo tengo de producir las operaciones direccionales para poder transformar las conductas, ¿no? Entonces podríamos decir, las operaciones de gol son posibles porque el arquero hizo algunas jugaditas atrás y después pasaron a medio campo y después tiraron un pase que le agarró Messi y intentó pegarle al arco. Bueno, bárbaro. Pero esas de atrás le vamos a llamar procesuales, ¿no? Son aquellas que se necesitan para que las direccionales funcionen, ¿no? Las direccionales, ya sabemos, son sustantivas o demandas de operación, hay terminales y hay integradoras, pero dejemos esa de arriba, y las procesuales ya habíamos visto unas, que eran las de apoyo. ¿Se acuerdan? Las de apoyo que tenían dos que podían ser de apoyo de gestión, por ejemplo, el área de legales, ¿no? Apoya al que toma las decisiones analizándole la correspondencia a normas que eso tiene para cuidarle la firma al que decide. Y decíamos, hay también operaciones de fortalecimiento, que son inversión en capacitación, en sistemas de gestión, a veces en informática, para hacer que tome volumen la cosa. Y tenemos ahí áreas de capacitación, áreas de informática, áreas de infraestructura, bueno, lo que sea. Esas ya las hemos visto. Ahora lo que me quiero es que dentro de las procesuales están estas operaciones K u operaciones de viabilización, que básicamente son operaciones, y las vamos a dividir en dos, que trabajan sobre dos cosas. O sea, trabajan sobre primero, trabajan sobre los otros actores. Esa es la diferencia con las operaciones de apoyo. Las operaciones de apoyo son operaciones sobre el propio actor para fortalecerlo, ¿no? En este caso son operaciones que trabajan sobre los otros actores, ¿no? Sobre lo que los otros hacen, ¿no? En ese sentido son operaciones dirigidas a ellos. Y esa es la diferencia que tienen dentro de las procesuales con las de apoyo, ¿no? Y son de dos tipos. Las que operan directamente sobre las acciones de los otros, ¿no? Quiero que no hagas o que hagas lo que estás haciendo respecto de mi operación, ¿no? Quiero que Thatcher no mande la flota acá, ¿no? Entonces, una forma de operar es operar sobre las acciones. Sobre esta algo se ha dicho. Y otra es operar a través de las reglas de juego de esas acciones. O sea, lo que no voy directamente a lo que haces, sino que te cambio el juego. Vos sí que tenés el ancho de espada y el as de basto en el truco. Bueno, ahora yo quiero que juguemos a la escoba. Y el ancho de espada no te sirve casi de nada, ¿no? Entonces, la idea es esa, operar sobre las reglas de juego que organizan la acción del otro, ¿no? Entonces, queremos decir un par de cositas, no lo voy a cansar mucho, sobre estas operaciones, que son operaciones muy poco vistas, son fantasmas que rompan, muy poco trabajadas, muy poco, cuando pensamos la política pública, no las tenemos en cuenta, ¿no? Las damos como el café de la compañía, las dejamos como si fueran de Luciana, las dejamos como si fueran parte del folclore de las políticas. Y son, diríamos ahora, una parte central en los procesos de construcción de viabilidad. Porque finalmente, construir la viabilidad es cambiar la distribución de capital
de los distintos actores, según lo habíamos analizado en la matriz de análisis de viabilidad, cambiar la forma que tienen de invertir ese capital, o cambiarle la regla de juego en la que está pensando las formas de invertir ese capital. Finalmente, la viabilización pasa por eso, pasa por operaciones de este tipo. La pregunta es, ¿cuáles son esas operaciones? Y acá hago un esfuerzo, un intento de clasificarlas. Las voy a llamar activadoras a las primeras y estructuradoras a las segundas, ¿no? Estructuran el juego, cambian la estructura del juego, o activa o desactiva comportamientos, ¿no? O estructura o desestructura juegos, ¿no? Para poder lograr que los otros me apoyen, los que se oponían, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplos de las desactivadoras, cosas que también hacemos todos los días. Convocamos a alguien a reunirse, a hablar, a participar en una actividad, a sumarse a algo que yo hago, acuerdo con el otro que vamos a hacer tal cosa, o que yo me comprometo a hacer tal cosa si vos haces tal otra, negocio, ¿no? y le digo, mira, si vos cambiás esta actitud, yo te prometo o te ofrezco esto como compensación, ¿no? Incluso puedo hasta ceder en la negociación porque me importa algo más que lo que estoy cediendo ahora, ¿no? El valor de lo que estoy obteniendo es mayor de aquello que estoy cediendo ahora. O a lo mejor hago que vos hagas lo mismo, que cedas frente a esta operación porque vas a ganar por este otro lado, ¿no? También puedo compartir información, lo que pasa es que el otro no está informado, entonces sistemáticamente le hago llegar esta cosa y me tomo también un café o lo invito a una conversación, a una charla para hacerlo. Entonces, el compartir información a veces acerca posiciones, o a veces lima oposiciones, comprender esta cosa. A veces lo que hago es modificarle el marco de discusión, de acción que tengo. O mejor yo, discutir con él el marco de acción. Mira, yo estoy haciendo esto por esta razón. Y le pongo, ahí no le doy información, sino todo el argumento que para mí me lleva a hacer esto, para tratar de que vos, si no te convence del todo, por lo menos que sepas por qué lo estoy haciendo, ¿no? O también puedo incluso capacitarte con las provincias que no me apoyan en esta cosa, hago un fuerte proceso de capacitación o sensibilización, etc. Pero no sé si ustedes han escuchado alguna vez hacer cosas de estas. A mí me parece que se hace Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está, así como el jugador de fútbol está dándole el pase al arquero y a la defensa y volver ahí para poder hacer más goles, estamos haciendo esto todo el tiempo. Estamos haciendo esto o todo lo contrario. Es decir, decimos, che, no lo convoquen a este, no lo llamen, ¿no? Déjenlo afuera de esta reunión. O rompamos este acuerdo que nos está impidiendo hacer libremente las cosas que estemos haciendo. O levantémonos de la mesa de negociación, o ocultemos información para que él no sepa lo que estamos haciendo hasta último momento, cuando ya no quede posibilidad de hacerlo. O le discuto los marcos de acción y me dedico a destruirle su argumento más que a mostrarle los míos, ¿no? O etcétera, etcétera. O sea, esto vale para activar algo o para desactivar, sirve para construir o para destruir. A veces uno está destruyendo, está buscando destruir acciones del otro. Por ejemplo, el ejemplo que se ponía de la escuela estaba hecho también un poco de la apertura para minar un poquito la política del gobierno frente a la pandemia, ¿no? O puede ser interpretado de ese modo. De todos modos, se hacen muchísimas cosas para minar una mesa de diálogo o un consenso que estaba, etc., ¿no? Por eso vivimos activando o desactivando acciones a través de una múltiple cantidad de... En la estrategia militar, esto se llama estratagemas, ¿no? O sea, una hace muchas cosas para confundir al otro, para evitar que el otro sepa lo que yo pienso, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas cosas para convencer a los aliados que peleen conmigo contra el otro ejército también, ¿no? O sea, eso es parte consustancial de la actividad productora de políticas públicas. Y el otro punto, el de la derecha,
el de las actividades desestructuradoras, o sea, que operan no tanto sobre las acciones, sino sobre el juego, acá hay 4 tipos que son muy comunes también. Una es acoplemos problemas. Metamos otro problema que no estaba en la agenda dentro de la agenda, ¿no? Entonces, a ver, yo pongo el problema de la interrupción. El salario universal. El salario universal, a ver, ¿con qué lo acoplás? Ah, ahora se lo mete, se dice. Claro, Juan Grabois se lo planteó como para que sus diputados voten el acuerdo con el FMI y nadie estaba discutiendo eso. Ah, perfecto, claro. Claro, meto un problema que no estaba en la agenda asociándolo estrechamente a otro. Y digo, estas dos, yo no discuto una sola cosa, solo voy a discutir el acuerdo sobre el FMI si me ponen también el salario universal como parte de la agenda. Tengo que lograr hacerlo, pero si lo logro, voy a cambiar el juego. O sea, no estoy cambiando la actividad de los actores, sino el tipo de juego. Creían que estaban jugando al chinchón, pero había jugado al chinchón y a la escoba juntos, ¿no? Lo mismo vale al revés, desestructurando, sacando un problema de la agenda. ¿No vieron en las fiestas ahora de Navidad y Año Nuevo? No se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión, ¿no? Esas 3 cosas, esos temas se sacan porque si no, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, ¿no? Entonces, operar sobre la agenda de los temas que aparecen es muy importante. En Merlo, cuando estábamos trabajando ahí, eso lo conoce bien Vane y Horacio sobre todo, se dijo, hagamos redes, pero no para discutir la política de salud mental, para atender casos, ¿no? Entonces, que las escuelas traigan los casos de problemas de salud mental con los chicos en la escuela a las redes. Bueno, esas redes se transformaron en una determinada cosa, ¿no? Etc. 2, sumar actores o excluir actores de la mesa, ¿no? Por ejemplo, en las redes estas, de Merlo, de salud mental, en un momento se discutió si se aceptaban agrupaciones políticas o no, como actor para discutir esto. Las agrupaciones políticas movilizan muchos recursos interesantes en el barrio, ¿no? Por ejemplo, son las que organizan las murgas, ¿no? Había varias agrupaciones políticas que tenían murgas, y eso era interesante para llevar a los pibes, sobre todo los que están con adicciones, porque generaba una cosa. ¿Se lo suma o no se lo suma? Bueno, si se lo suma pasa algo con los otros actores, no solo con el actor que traigo, ¿no? Entonces, sumar algo, sumar actores, quitar actores es fundamental. Cuando se estaba por crear, de mi tesis, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina en los 50, se discutía si tenía que ser más tipo la OEA, en donde estaban todos los países del continente, incluido Estados Unidos, o era un país de América, era un organismo de América Latina. Se imaginan que la naturaleza del organismo iba a ser absolutamente distinta según fuera una decisión u otra. Y hubo momentos en donde se decía modifiquemos la decisión inicial y metámosla, fundámosla con la OEA, a la CEPAL. Bueno, o sea, la conformación de los actores, la decisión sobre las reglas de aceptación o de rechazo de los actores es fundamental. A veces el cambio de reglas, más que hacer esto, valoriza o disminuye recursos, ¿no? Por ejemplo, si en una regla yo cambio digo acá el problema de las adicciones no es un problema solo psicológico, sino de vínculos sociales, el saber del psicólogo deja de tener la relevancia que tenía si estábamos en otro esquema de abordaje de la problemática de la salud mental, ¿no? Entonces, si el problema es de vínculos, y vale tanto el saber del psicólogo como el saber del cura en el barrio o el saber del club deportivo, ¿no? y del entrenador de deporte. Todos los saberes adquieren una legitimidad que no aparece. Entonces, el valor que tenía un recurso puede cambiar de acuerdo a cómo cambio yo las reglas de abordaje y el enfoque de abordaje del tema. Y por último, también puedo cambiar todo un paradigma. Yo puedo decir, basta de tratar esto con encierro, ¿no? Y si cambié el tratar esto con encierro, me cambia todo. Me cambian los actores que tienen que participar, la forma en que se definen los problemas, el lugar que tienen los hospitales de encierro, etcétera, etcétera. O sea, todo eso cambia.
Y todo lo contrario también. Yo puedo desacoplar problemas, y separarlos, puedo sacar actores, puedo desvalorizar un recurso, cambiar, mantener el paradigma, insistir, etc., ¿no? Pero de nuevo, ven ustedes que estas cosas se hacen, ¿no? En la conformación, digamos, de los juegos, operamos para cambiar, para hacer viables las cosas, no solo a través de estas activaciones o desactivaciones, sino también de las estructuraciones o desestructuraciones del campo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, y los ejemplos son miles, ¿no? Ahora pongo un ejemplo más solamente. ¿Se acuerdan? Yo les conté que estaba trabajando en el tema de la política del litio, en el NOA, ¿no? Bueno, ahí hubo dos alternativas. Una, que se hiciera una comisión que se llamaba CELIT, que era una comisión que se llamaba interjurisdiccional, donde participaban las 3 provincias y participaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Ambiente, ¿no? Estaba conformado así, tenía funciones y reglas de funcionamiento, etc. Y las provincias apuraron a la nación, en realidad la dejaron pagando, y constituyeron por su cuenta una región, que está prevista en la Constitución. La región está conformada exclusivamente por las provincias, e invitan al gobierno nacional. La agenda que va a tener, los temas que se van a tratar, y el poder relativo y los recursos relativos que valen en cada caso van a ser distintos, ¿no? Y por último, pasa esto, que a veces no es la estrategia la que hace estas operaciones, sino que suceden acontecimientos que alteran todo el escenario. Y en todo caso, lo que el actor tiene que saber es leer qué significado tienen esos cambios que trajo el cambio de escenario sobre las acciones y las estructuras de los juegos en las que está involucrado a través de su propia operación. Por ejemplo, hay algunos que están trabajando ahora en que la pandemia alteró y la no presencialidad y la virtualidad alteró las formas de enseñar en la escuela, ¿no? Esa experiencia trajo cosas nuevas, recursos nuevos, escenarios nuevos, etc. Y en todo caso hay que ver si hay un actor capaz de leer eso y transformarlo en una política educativa para transformar esas cosas, sea a nivel inicial, medio, o hay que ver qué se va a hacer con el nivel superior, con este tipo de maestría, ¿no? Alguien va a plantear su propio juego en eso, no porque él sacó un actor o creó un escenario, ¿no? Sino porque está leyendo lo que pasó en la realidad, ¿no? Ahora se viene en los próximos 20 años un proceso enorme de descarbonización que va a traer cambios en la estructura productiva enormes, y hay que ver cómo los actores leen eso en términos de construcción de viabilidad de sus propias políticas, ¿no? O cómo genera proyectos para aprovechar las oportunidades que esos cambios producen, ¿no? Bien, esto es lo que tenía para decirles sobre el estrategos. No sé si hay tiempo, me parece que no, pero para mostrarle bueno, lo digo en 5 minutos, que son los que me quedan. El hegemón es cómo se construye el actor político. No, vamos a dejar los títulos acá, solamente para cuando hagamos el próximo curso, que seguramente ustedes me pedirán que continúe. Bueno, uno de los temas que podemos ver es este, que es cómo se construye el actor. Lo primero que vamos a ver, los ladrillos de la que está hecho el propio actor, que siempre es un actor, como decíamos al principio, compuesto, colectivo. Tanto yo como actor, como el otro actor también tienen, cuando son importantes, este tipo de composición. En primer lugar, un actor tiene que enfrentar demandas de la sociedad. O sea, tiene que hacerse de inquietudes o de problemas sociales, tiene que hacerse cargo, ¿no? Si no incorpora problemas sociales, difícilmente sea actor, porque no va a definir intereses ni valor de las cosas, ¿no? Entonces, una cosa que constituye un actor es posicionarse frente a un conjunto de demandas. Si no hay un posicionamiento del actor frente a un conjunto de demandas, no es actor. Decíamos, el actor por definición es interesado. Por otro lado, tiene que tener capacidad de producción.
para atender esa demanda, ¿no? Si no tiene aparato productivo para atender esa demanda, bueno, va a ser un actor testimonial, como se dice a veces en política, ¿no? Y después tiene que tener capacidad de coordinación de esa producción, porque van a ser una producción compleja, ¿no? Mientras más complejo, más plural van a ser las producciones que tiene que coordinarlas, tiene que financiarlas, tiene que gestionarlas, etc. Y después tiene que tener ideas, concepciones, argumentos, lecturas de la realidad, formas de respuesta, y tiene que tener dirección, ¿no? Entonces, esos son, en los títulos míos, los componentes de un actor. Un actor tiene que resolver el tema de su programa, es decir, qué demandas atiende, ¿no? Tiene que resolver el tema de la conducción, tiene que tener un liderazgo, algo que lo conduzca, tiene que saber que reunir procesos de producción, tiene que movilizar recursos financieros, gestionarlos, coordinarlos, y tiene que tener un aparato argumental, ¿no? que justifique por qué es así, por qué esta posición es la mejor, por qué tienen que movilizarse estos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que organizarse, ¿no? Esta podría ser una forma de organización jerárquica. Yo creo que los movimientos políticos, sociales, tienen una forma jerárquica, ¿no? Tienen una conducción, tienen quienes manejan los recursos, tienen un conjunto de intelectuales y comunicadores de ideas, tienen gestores de alta dirección o dirección intermedia, tienen estos enlaces o estos coordinadores de cosas, que son los operadores que van juntando cosas, tienen capacidad de producir y atienden ciertas demandas. La pregunta es, ¿qué une todas estas cosas? ¿Por qué todas estas cosas se compondrían en un actor, ¿no? ¿Cuál es el cemento que los une, ¿no? Esa es la pregunta. Siempre que todos los enfoques de actor se preguntan por qué es lo que articula estas partes tan diversas que hay ahí metidas. Piensen los intelectuales, piensen los que tienen poder económico, piensen la administración, piensen a Grabois, piensen por ejemplo, en Frente de Todos o en Juntos, ¿no? Juntos también, esta idea de articulación aparece como definiendo. Tanta diversidad, ¿qué es lo que los hizo juntarse para actuar políticamente como un colectivo o como una fuerza social en el campo de juego que es la política, la grande o la específica de algún campo, de algún subcampo importante, ¿no? No voy a dar una respuesta. La idea ahí, no sé si ven la argamasa, el cemento que se está colando entre los ladrillos y dándole cierta firmeza que no es muy fuerte, nunca, es siempre para mí dos cosas. Una, los argumentos políticos. O sea, hay toda una corriente de análisis de las políticas públicas, hemos visto parte de ellas nosotros ahí, que dice las políticas son argumentos, ¿no? Y los argumentos, porque ¿qué hacen los argumentos? Amalgaman, ¿no? Tratan de juntar cosas que incluso se pelean argumentalmente, pero están dentro del mismo campo y se enfrentan sobre todo a quienes argumentan en un sentido muy diferente, ¿no? Entonces, hay un argumento acá es no solo un pensador que se mira, sino una discusión interna y una discusión con la propia sociedad en el campo en el que se está interviniendo. Y la otra es el desarrollo de cada parte. O sea, cada uno de estos componentes tiene que tener posibilidades de movilizar sus propios recursos e invertirlos, porque jugar es lo que motiva a los jugadores, ¿no? También, ¿no? No solo saber cómo se juega y por qué y dominar, bueno, el dominio también de las ideas y de las cosas dentro del campo también provoca ese placer de construir sociedad que se está jugando en toda política o en cada política de ahí. Pero bueno, estos son ladrillos que habrá y argamasas y cementos que habrá que ir puliendo y desarrollando. Estamos en eso, podríamos darles una clase más la próxima sobre este tema, pero el recurso tiempo se nos acabó acá, así que estamos terminando con la materia ahora, y la idea acá ¿se acuerdan cómo empezamos? Empezamos diciendo esto eran un conjunto de herramientas y de misiones en el marco de un modelo para poder hacernos a cada uno de nosotros mejores analistas de política, porque sabemos que si no podemos comprender las políticas, mal podemos diseñarlas, mal podemos gestionarlas,
mal podemos evaluarlas, mal podemos estudiarlas, investigarlas, mal podemos conducirlas. Así que nuestra expectativa es que podamos haber contribuido a esa larga carrera de formación de analistas de políticas que a lo mejor algunos lo toman como una estación incidental en su vida y se educan a otra cosa, o algunos le darán por ahí un poquito más de importancia. En todo caso, es útil para vivir en sociedad esto, ¿no? Así que, bueno, con esto terminamos nuestra materia. Así que, bueno, comentarios algunos que quieran hacer. A mí me quedó, Daniel, una duda de la anterior clase, si se puede preguntar. Dale, claro. Estuve con la intención de aplicar todas estas herramientas a un rediseño de una política que vieron. Estuve revisando lo que vimos en las últimas clases y no me quedó claro cómo yo puedo aplicar en el rediseño de la política lo de la trayectoria estratégica. O sea, lo veo más como algo para analizar algo que pasó, más que para proyectar para adelante, ¿no? Porque digo, ahora, en la situación inicial, digo, bueno, esto no puede seguir así, entonces voy para allá y me fijo cuál es el resultado efectivo, digo, la estrategia efectiva, ejecutable, pero digo, para rediseñar para adelante, mirando al futuro. Esa herramienta no comprendí bien si me sirve o si no. Está bien, así como está, es más una cosa analítica que para utilizarla, pero sí necesitamos herramientas para eso. O digo, en realidad cuando formulamos una política no solo hacemos la situación actual, la situación objetivo, sino que pensamos la trayectoria. ¿Qué quiere decir la trayectoria? Distribuimos las operaciones en el tiempo. Y eso tiene mucho que ver con la viabilidad. Yo, por ejemplo, si hago un análisis de viabilidad, ahora voy a encontrarme que hay operaciones muy poco viables. Por ejemplo, esa, ¿se acuerdan que tenía un actor que está fuertemente opuesto y con el control? Mal haría yo si quiero empezar mi política con esa operación. O sea, lo que tengo que ver es cuáles son las operaciones viables, y esas van a ser las primeras en el tiempo, las primeras en las trayectorias por las que yo voy a apostar. Voy a esperar, aparte, que utilizando las herramientas de las operaciones sustantivas, llevándolas bien, ¿se acuerdan que poníamos en esa estructura tripartita, digamos, que un actor cuando logra un éxito relativo en una cosa se fortalece, consigue más aliados, etc. Bueno, a lo mejor una forma también de trabajar la viabilidad de las cosas es ponerlas después y llegar a ellas cuando ya he ampliado la cancha, como decía Néstor, ¿no? Es decir, empezar por algunas más posibles e ir acumulando poder para poder hacer la otra. Eso es un diseño de una trayectoria, no solo decir estas son las operaciones, sino qué orden en el tiempo le doy. A veces incluso puede ser inverso el orden, es decir, puedo hacer la más difícil, la más complicada, algunos dicen, la que más la voy a hacer cuando tengo más, lo que se dice, los primeros meses de gobierno, dicen, ahí tenés que jugarte todo. Algunos discuten esa idea que siempre sea la cosa. Eso es otra forma de encarar la trayectoria, hacerlo más difícil al principio para ver cómo salgo de ahí y después ir remontando la cosa. Bueno, hay muchas formas de pensar la trayectoria. Lo que siempre pasa con los diseños de trayectoria es que tengo que hacer una trayectoria bastante abierta porque me viene una pandemia y la trayectoria la tuve que doblar bien chiquita o por lo menos modificarla, ¿no? Pero sí que hay diseño de trayectoria. No trabajamos mucho sobre eso, tenés razón, pero se pueden acercar algunas. Lo que hace Matus es pone cada una de las operaciones en fila, dibujando una trayectoria teórica, ¿no? Y lo que hace es, le pone como si fuesen lubricantes todas estas operaciones de K, las operaciones de viabilización, ¿no? Y ve como incluso algunas operaciones lo que hacen es viabilizar el resto. Ese es un principio muy caro a la política, esos apotegmas que tienen mucha sabiduría. Uno siempre cuando hace algo en un momento dado tiene que pensar en que consolida lo que tiene y que abre la cancha en el futuro. O sea, si yo después de una operación tengo menos margen de acción, por más que haya tenido éxito en términos de trayectoria y de viabilización de mi política, es malo, ¿no? El caso clásico es lo que se llama las victorias a lo pirro,
Pirro dio una batalla, ganó, ¿no? Pero gastó tanto recurso que después no pudo reponerse más, es decir, achicó su horizonte de acción, ¿no? Y tenemos que pensar una política que va ampliando los horizontes, no encerrándose, no estrechándolos. Y eso implica pensar en trayectoria. No se puede pensar una política donde todo es simultáneo. Hay que empezar por una cosa para hacer viables apuestas más ambiciosas en adelante. Y gracias por esa respuesta. ¿Hay alguna otra herramienta importante que no hayamos visto en esto de rediseñar políticas que ustedes recomiendan? Y hay muchas, digamos, ahí no vimos herramientas de presupuestación, por ejemplo, que son claves. Herramientas de diseño organizativo tampoco vimos. No vimos, vieron ustedes que para nosotros le queremos sacar el juego cada vez más, la de las matrices de interrogación de las propias políticas que sirven para varios usos. No vimos este tema de análisis de trayectoria. Hay algunos que hacen también análisis de vulnerabilidad, es decir, por dónde puede fallar, cuáles son las variables asesinas, digamos, que me harían fallar el plan. En fin, pero yo creo que no hay que desesperarse por eso. Yo creo que cuando empieces a hacer este trabajo que estás haciendo vos, te vas a dar cuenta de que necesitas alguna herramienta. Ese es el momento para agarrarla. Por ahí saber que existía, ¿no? Y en eso, cuando quieran, yo estoy a disposición en la medida en que me dé el saber, lo mismo Horacio, lo mismo Vanessa, para acompañarlos en la búsqueda esa que tengan ustedes, si quieren. También es importante en el tema de rediseño, que lo charlamos muy brevemente, el carácter relacional del producto. Si vos ya tenés una cierta trayectoria de la política, de ciertos años, analizar esa interacción producto-usuario, producto con otros actores, producto integrado, cómo fue funcionando, cómo fue mutando, que dan pautas para un nuevo diseño. Gracias. Capaz los molesto en algún momento del verano con alguna consulta por mail. Dale. Ha sido un placer, un gusto, y nos estamos viendo el viernes y nada, eso. Por ahí después le hacemos llegar una hojita de evaluación nuestra. Buenísima la materia. Bueno, a mí en mi caso particular me encantó. No soy del palo de la política, sino más bien programas, ONGs y todas estas cosas, pero la verdad es que me rompió esquemas y sobre todo me dio muchas herramientas para analizar desde la mirada de tanto para evaluar como para planificar los proyectos. Por ejemplo, pensaba en la herramienta de la matriz que vimos en el taller, en esto que comentaba Luciana. También sirve lo que decías para pensarla como una herramienta de proyección en lo que hace a las hipótesis. Por ejemplo, uno está planificando y se plantea distintos escenarios, hipótesis, que si yo hago esto, que si capacito a tantos acompañantes en el territorio para que después, ese tipo de cosas me pareció inmensamente útil como herramientas para organizar en la gestión cuando uno tiene responsabilidades de evaluar, de planificar, incluso en mi caso que trabajo en una ONG con programas que tienen incidencia en problemáticas públicas, ¿no? Como trabajo infantil, por ejemplo. Creo que ya no podría mirar el programa si no es a la luz de una mirada más desde la política pública, de cómo se replantea, y esto creo que en mi caso fue un enorme aporte para el análisis y la planificación a futuro. Así que muchísimas gracias tanto por esta materia como por el taller y por supuesto con un sabor a más de si pudiéramos tener otra materia. Gracias, Rosaura. Gracias. Sí, yo también quería. Lamento haber llegado tan cansada a esta parte del año porque una materia que se puso más interesante a medida que iban transcurriendo las clases y ya era como que la capacidad de concentración iba disminuyendo. Pero igual nada, quería aprovechar este instante de que estamos viéndonos las caras para agradecerles. La verdad es que, bueno, a todos, a Vanessa también que está ahí. Yo particularmente la pasé bien cursando tanto el taller como esta materia. Fue, no sé, trabajamos más relación con ustedes, no sé, todo como que la verdad es que fue disfrutable. Todo esto al margen de todo lo que aprendimos, fue una instancia linda. Eso.
Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a vos, Agustina. Bueno, les dejo entonces les dejamos un abrazo, suerte el viernes y bueno, nos vemos. Sí, descansemos un poco. Muchas gracias a todos. Nos agarró un tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias.